¿Realmente crees que Adán fue el primero? ¿Qué creación comenzó con el hombre? Y si le dijera que, mucho antes de que el ser humano se asentara en la tierra, los seres espirituales ya existían, ya operaban, ya presenciaron los actos creativos de Dios, e incluso participaron en una estructura celestial mucho más antigua de lo que generalmente escuchamos en los púlpitos. Esta es una verdad impactante, y sí, estuvo oculto durante siglos, silenciado por tradiciones, archivadas por líderes que ni siquiera entendían lo que intentaban enterrar. Pero hoy comenzarás a ver qué poco se atreves a jugar. Ha habido seres espirituales antes de la humanidad y cambian por completo la forma en que leemos la creación, el propósito del hombre y el conflicto espiritual que enfrentamos hasta el día de hoy. La mayoría de la gente imagina que la historia comenzó con el capítulo 1 de Génesis, versículo 26, cuando Dios dijo: «Hagamos al hombre a nuestra imagen». Pero pocos se dan cuenta de que antes de eso ya había una realidad espiritual en pleno funcionamiento. Los cielos ya estaban en orden, los seres espirituales ya ocupaban puestos de autoridad, y como se reveló en Job 38:7, estos seres, llamados hijos de Dios, ya estaban allí, regocijándose cuando Dios arrojó los cimientos de la tierra. No solo observaron, celebraron la creación, lo que indica que ya existían en conciencia, poder y propósito incluso antes de la formación del hombre. Esta información sola es suficiente para balancear estructuras, porque nos obliga a preguntar: ¿quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Cuál fue tu misión? Y especialmente lo que les sucedió para que hoy se borren casi por completo de la predicación, los estudios y la comprensión de la mayoría de los cristianos. Lo que sabemos es que estos seres espirituales preadámicos no fueron figurativos, eran reales, estaban vivos, conscientes y espiritualmente activos antes de que existiera la humanidad. Y cuando entendemos esto, entendemos que el ser humano no fue creado en un vacío, sino que se insertó en un campo de batalla espiritual que ya estaba sucediendo. Muchos de estos seres permanecieron fieles a Dios, pero otros, conmovidos por orgullo, envidia o deseo de interferir con el avión divino, cayeron, rompieron con su posición original y comenzaron una rebelión espiritual que dejó profundas cicatrices en la historia de la creación. Se mencionan en textos antiguos, como el libro de Enoc, informes de la tradición judía e incluso en fragmentos ocultos durante siglos. Se llaman vigilantes Benei Elohim, y luego algunos de ellos fueron reconocidos como los ángeles caídos, aquellos que se unieron a las hijas de los hombres y dieron lugar a seres híbridos conocidos como Nefilim. Pero ¿por qué nadie habla de eso? ¿Por qué se quedó esto fuera de la educación ordinaria? Esta pregunta comenzará a entender a lo largo de este video, porque cuando resulta que había seres antes del hombre, que el mundo espiritual no comenzó con el Edén, pero ese Edén fue insertado en medio de una historia mucho más antigua, todo cambia. Cambia la comprensión del pecado, la redención, la guerra entre la luz y la oscuridad, y especialmente comprendiendo el papel del hombre dentro del propósito eterno de Dios. Y por eso estás aquí, porque algo adentro sabes que hay más, que la Biblia esconde capas espirituales más profundas, que hay misterios que fueron silenciados y que ha llegado el momento de desentrañar lo que estaba oculto. Entonces ya te preparas, porque lo que viene a continuación te llevará a un nivel más profundo de discernimiento espiritual, y tal vez incluso sacudir todo lo que creías sobre el origen de la humanidad. Entonces, si estás aquí hasta ahora, es porque algo dentro está despertando. Y si esta impactante verdad sobre los seres espirituales que llegaron antes de la humanidad ha comenzado a tener sentido, quiero que participes activamente en esta revelación. Escribe aquí en los comentarios lo que esto despertó en ti.
Dime si habías oído hablar de los hijos de Dios que celebraron la creación antes de que el hombre existiera. Él comenta: quiero entender lo que sucedió antes de la humanidad, o simplemente estoy despertando. Estas frases muestran que estás comprometido, buscando más, listo para romper el velo de las superficialidades. Es demasiado importante que no solo mires, sino que también interactúas. Su comentario no es solo un número, muestra que hay una generación que ya no se contenta con lo básico, que quiere sumergirse profundamente en las verdades espirituales ocultas a lo largo de los siglos. Y cuanto más comentes, disfrutes y compartes, más entiende YouTube que este contenido necesita para llegar a otras personas, personas como tú que sienten que hay algo más grande detrás de las historias que siempre han escuchado. Entonces, si esta introducción te tocó, deja tu similar ahora mismo. Esto ayuda a difundir este contenido como una semilla. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campana, porque en los próximos minutos y en los próximos videos, sigue explorando los detalles ocultos que revelan la verdadera historia del mundo espiritual antes de la creación del hombre. ¿Estás listo para seguir este viaje? Luego comenta: me gusta, suscríbete y ven conmigo. El siguiente paso ya te está esperando. Al principio, Dios creó los cielos y la tierra. Esta es la frase que la mayoría de nosotros conocemos por color. Es la primera declaración de la Biblia, Génesis 1:1. Y en ella se describe en el momento en que el Creador soberano hizo a la existencia toda la estructura visible e invisible del cosmos. Pero lo que pocas personas se dan cuenta o prefieren no ver es que hay un misterio profundo en el siguiente verso y no se puede ignorar. En Génesis 1:2 se escribe que la tierra no tenía forma y vacía y había oscuridad sobre la cara del abismo. Esta transición entre el versículo 1 y 2 es abrupta, casi como si estuvieran siendo transportados a una escena posterior al ataque. Y luego, una pregunta inquietante comienza a hacer eco en la mente de los sinceros motores de búsqueda de la verdad. ¿Cómo puede una creación perfecta, hecha por un Dios perfecto, ser formado, vacío, cubierto de oscuridad y sumergirse en un abismo? La explicación de esta pregunta puede llevarnos a una revelación impactante. Hay una brecha entre Génesis 1:1 y 1:2, y esta brecha esconde un pasado espiritual que fue silenciado. No estamos hablando de mitología o invención teológica, pero una lectura cuidadosa del texto original, donde la palabra hebrea utilizada para era en el versículo 2 puede traducirse como se convirtió, es decir, la tierra se ha vuelto sin forma y vacía. Lo cambia todo, porque si se convirtió, significa que no era así al principio. El estado del caos no fue el punto de partida, sino el resultado de algo que sucedió entre la creación inicial y el momento en que el Espíritu de Dios se cernía sobre el abismo. Este espacio invisible entre los dos versículos es lo que muchos eruditos espirituales llaman brecha creativa. Y dentro de esta pausa, una historia antigua estaría oculta, llena de conflictos celestiales, juicios divinos y caídas espirituales que prepararon el escenario para lo que vendría más tarde, la formación del hombre, no como el primer ser creado, sino como la respuesta de Dios a una rebelión que ya había comenzado en el cielo. El versículo 1 habla de un acto creativo majestuoso. Versículo 2, de un escenario de devastación. Y esto apunta a un evento dramático y no se revela en su totalidad en textos canónicos. Si la tierra fuera creada hermosa, perfecta y habitable, ¿por qué se habría convertido en un lugar desordenado, deshabitado y dominado por el dominio oscuro? Isaías 45:18 es enfático al declarar que Dios no creó la tierra vacía, pero se formó para estar habitada.
Esto refuerza aún más la idea de que algo muy serio sucedió después de la creación inicial. ¿Y qué podría haber causado tal desolación? Pero un conflicto espiritual cósmico, tal vez la misma caída de Lucifer y sus ángeles. La rebelión de los seres espirituales descritos en textos como Ezequiel 28 e Isaías 14 parece encajar perfectamente en este intervalo ilimitado explícitamente, pero sugerido entre las líneas de revelación. Fue en este paréntesis que muchos creen que los seres espirituales creados antes de la humanidad estaban en plena actividad, ocupando posiciones de autoridad y en algún momento eligieron rebelarse contra el orden divino. Estaban al principio, como mencionamos anteriormente, presentes como los cimientos de la tierra fueron arrojados, cantando de alegría ante la gloria de Dios. Pero no todos permanecieron fieles. Y cuando la desobediencia espiritual se manifestó a sí misma, ya sea por orgullo, envidia o deseo de usurpar el trono celestial, llegó el juicio. Y este juicio puede haber sido tan devastador que resultó en el estado del caos descrito en Génesis 1. 2. La oscuridad que cubría el abismo no era solo la ausencia de luz física. Simbolizaron una ruptura espiritual, una separación entre la creación y el Creador, un grito silencioso de un mundo que había sido contaminado por el pecado incluso antes de que el hombre existiera. Y luego el Espíritu de Dios flotando sobre la cara de las aguas gana otro significado. No está a punto de crear, está a punto de restaurar, comenzar de nuevo, redefinir la dirección de la creación, ahora con un nuevo plan. Formar al hombre a su imagen, gobernar la tierra y participar activamente en la redención de todo lo que se había corrompido. Este escenario arroja una nueva luz sobre la misión del hombre. Adán no era simplemente un punto de partida. Era un agente de restauración, colocado por Dios en un entorno que había sido escenario de una guerra espiritual anterior. Edén no fue el comienzo de todo, sino el comienzo. Un proyecto divino para restaurar el orden que había sido roto por los niños espirituales que eligieron alejarse de la luz. Y eso cambia radicalmente nuestra comprensión de la Biblia en su conjunto. Llegamos a ver las Escrituras no solo como un registro de la historia humana, sino como un documento espiritual que revela un conflicto cósmico mucho más antiguo. Y unúa hoy. Comprendiendo la brecha entre Génesis 1 y 2, nos damos cuenta de que hay capas espirituales ocultas dentro del texto sagrado, y que solo aquellos que realmente desean buscar la revelación podrán ver. Dios no esconde secretos para alejarnos, sino para desearle, para que podamos buscarlo hambriento, sediento, intensamente. Es por eso que muchos leen y no entienden. Es por eso que tantos están atrapados en la letra, porque la revelación es para lo íntimo. Para aquellos que tienen el coraje de preguntar, ¿qué pasó entre un versículo y otro? Y ahora puede estar comenzando a darse cuenta de que la creación no fue un evento lineal y simple, sino una secuencia de actos divinos intercalados con intervenciones espirituales, juicios celestiales y decisiones eternas. Es por eso que la comprensión profunda de las Escrituras no puede limitarse a lo que es visible en la superficie. Tienes que bucear, cavar, contemplar los detalles que el Espíritu ha dejado como pistas para aquellos que realmente quieren entender. La brecha creativa es más que un silencio entre dos versos. Es un eco de una guerra espiritual, una brecha cargada de propósito, donde viven sin respuesta misterios que desafían la lógica humana y los llamados espirituales para una generación que necesita comprender su papel. Y tú, que están aquí ahora, no estás viendo este video por casualidad. Algo sobre ti quiere más. No aceptas respuestas listas. Sientes que hay algo palpitante detrás del texto, algo que grita entre líneas, esperando ser descifrados. Luego escribe aquí en los comentarios,
Quiero entender lo que sucedió entre Génesis 1 y 2. O estoy despertando a la guerra espiritual oculta. Estas frases ayudan a este contenido a llegar a más personas, pero también a marcar su compromiso con la búsqueda de la verdad. Ahora que comenzamos a entender que entre Génesis 1 y 2 hay una violación, un espacio sagrado y silencioso donde ha sucedido algo grandioso y al mismo tiempo dramático, necesitamos sumergirnos aún más en lo que las Escrituras revelan de una manera sutil, pero profundamente poderosa. Y aquí entramos en una de las preguntas más provocativas y esenciales para aquellos que desean comprender la dimensión espiritual de la creación. ¿Quiénes fueron los hijos de Dios que se mencionaron así en Job 38:7? ¿Por qué estaban presentes antes de la creación del hombre? ¿Qué estaban haciendo allí? ¿Y cuál es el papel de estos seres en la estructura espiritual de todo lo que se creó? En el capítulo 38 del libro de Job, Dios responde a Job con una serie de preguntas retóricas que revelan no solo la soberanía divina, sino también el testigo celestial de la creación del mundo físico. En medio de estas preguntas, encontramos un verso que salta a los ojos de cualquier persona que busque comprender los misterios espirituales ocultos entre las líneas de la palabra. Job 38:7 dice: «Cuando las estrellas de la alba cantaron felizmente y todos los hijos de Dios se regocijaron». Este pasaje es profundamente revelador, ya que indica que había seres espirituales conscientes en plena actividad cuando se lanzaban los cimientos de la tierra. Estos hijos de Dios, en hebreo Bnei Elohim, no son figuras simbólicas o representaciones poéticas. Se describen como participantes espirituales de la creación. Los seres que no solo estaban presentes, sino que celebraron con canciones espirituales el acto creativo de Dios, alabando su gloria como los cimientos del mundo físico se establecieron. Esto ya rompe cualquier idea de que la creación comenzó con el hombre. El hombre no era el comienzo de la conciencia, fue introducido en una historia que ya estaba en marcha. Y estos hijos de Dios, estos seres espirituales, ya vivían en el ambiente celestial mucho antes de que Adán abriera sus ojos en el Edén. Pero ¿quiénes eran exactamente estos hijos de Dios? ¿Son ángeles? ¿Son arcángeles? ¿Son seres de un orden espiritual superior? ¿O son representantes de un linaje divino, no en el sentido de la divinidad como Dios, sino como una creación directa de lo más alto, con funciones celestiales, posiciones y responsabilidades? La verdad es que los textos sagrados señalan a estos hijos de Dios como seres espirituales creados por Dios, con identidad, autoridad y acceso directo a su presencia, antes de la creación física del universo tal como la conocemos. Se mencionan en otros puntos de la Escritura, incluso en el libro de Génesis, capítulo 6, donde el texto establece que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Y desde allí, una nueva secuencia de eventos espiritualmente intensos comienza a tomar forma. Pero antes de eso, estos hijos de Dios estaban en una posición de honor y obediencia, siendo parte de una creación espiritual jerárquica y organizada, y profundamente conectadas a la gloria de Dios mismo. Estos seres espirituales no eran espectadores pasivos, participaron en el movimiento de Dios, celebraron cuando habló, cantaron cuando Él creó, regocijado con cada palabra que salió de la boca de lo eterno y se convirtió en materia, forma, vida. Eran, por así decirlo, en la primera fila de creación, al ver en tiempo real los cielos que se extendían como una capa. Las aguas se separan, la luz explota en el universo con el orden divino de Aja, y antes de cada acto creativo, reaccionan con alegría, porque entendieron la grandeza de lo que se estaba generando. Vieron con ojos espirituales lo que estaba sucediendo en las dimensiones invisibles,
y esto generó en ellos una adoración espontánea, vibrante y viva. Y ahí es exactamente donde comenzamos a entender el contraste que vendría más tarde. Porque no todos estos hijos de Dios permanecieron fieles. Algunos de estos seres espirituales, creados con honor, gloria y acceso al trono, en algún momento se alejaron de la luz, se rebelaron contra la autoridad divina y comenzaron una caída que para siempre marcaría la historia de la creación. Pero antes de la rebelión, antes de la corrupción, antes de que el orgullo se infiltrara en los corazones de algunos de ellos, hubo celebración. Había alegría. Había un coro celestial, en perfecta armonía, glorificando al Creador. Comprender quiénes son estos hijos de Dios cambia radicalmente nuestra perspectiva sobre el plan divino, porque nos muestra que hay una historia antes del hombre, una estructura espiritual anterior, una organización celestial que ya funcionaba antes de que el tiempo comenzó a contar por la humanidad. Y esto nos ayuda a comprender por qué, cuando se crea el hombre, no es arrojado al vacío, sino en un entorno donde ya hay vida espiritual, donde hay movimiento, donde hay conflicto. Edén era un jardín, sí, pero rodeado de realidades invisibles, mantenido por los querubines, visitado por la voz de Dios, y observó tal vez por ojos espirituales que ni siquiera Adán entendía. Estos hijos de Dios se mencionan nuevamente en contextos muy serios, como en el libro de Job, donde Satanás aparece entre ellos para presentarse ante el Señor. Esto muestra que incluso después de la caída de algunos, la estructura espiritual permaneció activa y la interacción entre el mundo espiritual y el trono de Dios no cesó. Algunos de estos seres han mantenido su propósito, otros cayeron. Pero todos forman parte de una dimensión antes del hombre, y comprender quiénes son es el primer paso para comprender la guerra espiritual que todavía ocurre hoy. A muchos de nosotros se nos ha enseñado a ver la Biblia solo como un libro de reglas, doctrinas e historias morales. Pero cuando se abren nuestros ojos espirituales, comenzamos a darnos cuenta de que en realidad es un registro cósmico de realidades espirituales, revelados gradualmente y llenos de detalles que nos apuntan a algo mucho más grande de lo que solemos ver. Y la presencia de los hijos de Dios antes de la humanidad es una de esas revelaciones. Estaban aquí, cantaron, celebraron, y luego algunos eligieron de otra manera. Ahora dime, ¿esto tiene sentido para ti? ¿Alguna vez has escuchado esta interpretación del Job 38:7? ¿Has considerado a los seres espirituales en plena actividad antes de que el hombre existiera? Si esta revelación ha tocado algo dentro de ti, escriba aquí en los comentarios. Quiero saber más sobre los hijos de Dios, o estoy empezando a hacer con otros ojos. Esto no solo ayuda a este video a llegar a más personas, sino que también marca su viaje personal en esta búsqueda de profundas revelaciones espirituales. Después de comprender que los hijos de Dios estaban presentes antes de la creación del hombre y que celebraron en la adoración como se lanzó los terrenos de la tierra, inevitablemente nos llevaron a una revelación aún más densa y más inquietante. No todos estos seres permanecieron fieles a su propósito original. Dentro del linaje espiritual de aquellos que habitaban la dimensión celestial antes de la humanidad, había un grupo específico y distinto que recibió una misión muy clara y extremadamente sensible. Fueron llamados vigilantes. Y aquí es donde entramos en una de las narraciones más ocultas y al mismo tiempo más impactantes de toda literatura espiritual. El término vigilantes no aparece explícitamente en el canon tradicional de la Biblia, pero se describe ampliamente en textos antiguos respetados por varios grupos espirituales a lo largo de la historia, especialmente en el libro de Enoc, que ya hemos explorado anteriormente.
Estos seres espirituales no eran ángeles ordinarios, no estaban simplemente al margen del trono celestial, adorando o entregando mensajes. Los vigilantes fueron designados para una misión especial en la tierra: observar la creación, proteger a la humanidad naciente, acompañar el desarrollo de planos divinos en el plano físico. De hecho, fueron enviados con autoridad, con permiso, con una función noble. Pero algo pasó. En lugar de solo mirar, llegaron a desear. En lugar de mirar con miedo y reverencia, comenzaron a codiciar. El libro de Enoc nos dice con detalles casi desconcertantes que estos seres espirituales miraban a las hijas de los hombres y vieron en ellos una belleza que los atraía irresistiblemente. Y no solo estamos hablando de una atracción carnal. Estamos hablando de un profundo deseo de participar en la experiencia humana, de mezclar lo que era espiritual con lo que era terrenal, lo que era eterno con lo que pasaba. Tomaron una decisión, y esa decisión selló su destino y alteró para siempre la historia de la humanidad. Según los informes de Enoc, los vigilantes, dirigidos por una figura llamada Semyasa, hicieron un pacto entre sí. Sabían que estaban a punto de romper el orden divino. Sabían que el acto que pretendían realizar no tenía retorno. Por lo tanto, se reunieron en el monte Hermón y sellaron un juramento. Si uno cayera, todos caerían juntos. Bajaron. Tomaron mujeres humanas para sí mismas, convivido con ellos, y de esta unión llegaron los seres Nefilim, híbridos y gigantes, de gran fuerza y renombre, pero completamente fuera del plan original de Dios. La corrupción que comenzó allí estaba mucho más allá de la carne. Los vigilantes han enseñado conocimiento prohibido, tecnologías ocultas, artes místicas, encantamientos, astrología, manipulación de metales, maquillaje, venenos e incluso prácticas de guerra y seducción espiritual. Pasaron a los hombres lo que pertenecía al gobierno celestial, conocimiento que no debía revelarse en ese momento. El resultado de esto fue un colapso. La tierra estaba llena de violencia, perversión, idolatría, magia negra y una descomposición tan profunda que la creación misma ha llegado a llorar por la redención. La misión de observar se convirtió en el punto de partida de la corrupción. La vigilancia se ha convertido en dominación, y el mundo, ahora bajo la influencia de los hijos de los vigilantes, los Nefilim, comenzó a sumergirse en un caos espiritual sin precedentes. Estos seres híbridos, frutos de la rebelión, tenían fuerza sobrenatural y un apetito voraz por el poder. Sometieron a civilizaciones, influyeron en culturas e introdujeron rituales de sangre que hasta el día de hoy reverberan en prácticas ocultas en todo el mundo. Lo que debería haber sido una misión protectora se convirtió en un proyecto de contaminación espiritual de la creación de Dios. ¿Y cómo respondió Dios a eso? Según el propio libro de Enoc, los vigilantes fueron juzgados. Enoc, el hombre que caminó con Dios, fue tomado espiritualmente para enfrentarlos, para recibir revelaciones sobre su destino y ser testigo del juicio. Dios los condenó. Fueron encarcelados en avisos espirituales, confinados al día del juicio. Sus hijos, los Nefilim, fueron destruidos, pero sus espíritus desprovistos de cuerpo permanecieron deambulando por la tierra, convirtiéndose en lo que hoy llamamos demonios, entidades errantes que aún llevan el odio y la rebelión de sus padres espirituales. Ahora piense en mí. ¿Cuántas veces has oído hablar de vigilantes en una predicación? ¿Cuántas iglesias enseñan este contenido? ¿Cuántos líderes religiosos tienen el coraje de tocar este tema? La respuesta, para la mayoría de las personas, no es ninguna. Debido a que este conocimiento mueve las estructuras doctrinales, desafía la enseñanza convencional y requiere que se entienda la madurez espiritual. Pero Él está allí.
Fue preservado por hombres que, a lo largo de los siglos, sabían que estas verdades serían reveladas a una generación preparada. Y esta generación es nuestra. Comprender quiénes fueron los vigilantes es esencial para comprender el origen de la guerra espiritual que enfrentaremos hasta el día de hoy. Estos seres no desaparecieron. Sus ecos están presentes en las religiones antiguas, en sistemas ocultos, en prácticas espirituales desviadas, en culturas que glorifican a los dioses que en realidad solo son versiones disfrazadas de estos ángeles caídos. El conocimiento que han pasado todavía influye en la humanidad y las batallas que emprendemos en el espíritu son, en muchos casos, restos de esta caída, esta rebelión silenciosa que comenzó cuando los seres espirituales decidieron rebelarse contra el Creador. Es por eso que este contenido es tan importante, porque no solo revela el pasado, sino que explica el presente, muestra por qué la humanidad está tan dividida, por qué tantas personas se sienten atraídas por los ocultos, por qué tantas culturas reproducen símbolos y prácticas similares, incluso sin contacto entre sí. Todo tiene origen espiritual, todo está encendido. Y todo se remonta al momento en que los vigilantes rompieron la frontera entre los cielos y la tierra, entre propósito y su propia voluntad. Ahora que sabes un poco más sobre quiénes eran los vigilantes, qué hicieron y cómo afectó el curso de la humanidad, quiero que compartas tu percepción conmigo. Escriba aquí en los comentarios: ahora entiendo quiénes son los vigilantes, o veo más allá de lo que me enseñaron. Esto me ayuda a comprender que estás siguiendo, absorbiendo y listo para continuar este viaje conmigo. Ahora que entendemos quiénes eran los vigilantes, los hijos de Dios, que rompieron el límite entre el cielo y la tierra al unirse a las hijas de los hombres, necesitamos mirar profundamente y sin filtros para el resultado de esta transgresión espiritual Alabama. Porque el fruto de este acto prohibido no era simbólico ni metafórico, era real, vivo, consciente y devastador. El Nefilim nació de esta unión, y su existencia representa una de las mayores tergiversaciones del orden divino ya registrado en la historia de la creación. Los Nefilim eran más que solo gigantes. Eran el máximo símbolo de una corrupción espiritual materializada en el mundo físico, una mezcla prohibida entre lo que era puro y lo que se había vuelto profano. Estos seres híbridos, nacidos de la unión entre vigilantes y mujeres humanas, llevaron dentro de ellos la esencia espiritual de los seres celestiales caídos y la fragilidad de la carne humana. Y es exactamente esta fusión la que hizo que el Nefililim sea una aberración a los ojos de Dios. No pertenecían ni al cielo ni a la tierra, eran criaturas sin lugar, sin propósito original, y por lo tanto se convirtieron en un peligro existencial para todo lo que Dios había creado. Tenían fuerza sobrehumana, descomine la estatura, la inteligencia temprana, pero también una inclinación natural a la violencia, la dominación y la perversión. No hubo remordimiento, compasión o equilibrio en ellos. Llegaron al mundo llevando su propio ADN espiritual, el descanso con el Creador. Según los informes antiguos, los Nefilim comenzaron a someter a los hombres. Dominaron, esclavizados, consumieron los recursos naturales de la tierra con hambre insaciable. La violencia se multiplicó donde sea que estuvieran. No solo atacaron a los hombres, sino que también atacaron a los animales, la cría pervertida, distorsionaron el orden biológico y sus actos fueron celebrados por los pueblos enteros como hechos de dioses. Muchos de los héroes de la antigüedad que aparecen en las mitologías de todo el mundo pueden ser ecos espirituales de la memoria de los Nefilim.
registrados en la cultura humana como leyendas, pero basadas en eventos reales, espirituales y a menudo demoníacos. La presencia de los Nefilim en la tierra representaba una amenaza directa para el plan redentor de Dios para la humanidad. Si el linaje humano fuera totalmente corrompido por esta sangre híbrida, el plan de redención, que pasaría por una mujer nacida de una mujer, no pudo cumplirse. Y es por eso que la respuesta divina no fue mucho antes. El cielo intervino. La tierra no podía continuar con la presencia de estos seres. La contaminación había alcanzado niveles espiritualmente irreversibles, y la consecuencia de esta mezcla prohibida fue uno de los mejores juicios jamás registrados en las Escrituras: la inundación. Pero antes del juicio, los Nefilim continuaron creciendo en número e influencia. Enseñaron a los hombres prácticas de magia, rituales de sangre, sacrificios humanos, cultos paganos y doctrinas espirituales desviadas. Lo que se suponía que era una creación en armonía se convirtió en una guerra espiritual permanente. El mal de los hombres aumentó, pero fue alimentado por entidades que no solo eran humanos, sino que llevaban la naturaleza rebelde de sus padres espirituales caídos. Y esta raíz espiritual explica por qué Dios tuvo que actuar tan severamente. No solo estaba juzgando los pecados ordinarios, estaba interrumpiendo una línea de corrupción que amenazaba con extinguir la humanidad pura. Y aquí hay un punto en el que pocas personas se dan cuenta. Nefilim no solo existió antes de la inundación, sino que hay evidencia espiritual y simbólica de que regresaron más tarde. La Biblia menciona, por ejemplo, a los gigantes en la tierra de Canaán, los descendientes de Enac, los empecarios, los semines, las sansuminas, personas que llevan características físicas y espirituales similares a los Nefilim. Cuando los espías enviados por Moisés regresaron de la tierra prometida, informaron que había hombres tan grandes que se sentían como los saltamontes antes que ellos. Esto sugiere que incluso después del juicio por inundación, los restos de este linaje aún permanecieron entre los pueblos, y tal vez la guerra contra estos gigantes era parte del plan divino de purificación de la tierra para que se cumpliera la promesa de un pueblo santo. La marca de los Nefilim puede haber sido física, pero su legado fue y sigue siendo espiritual. Introducieron al mundo la idea de que el hombre puede convertirse en Dios, que puede buscar el poder más allá de lo que se le ha dado, que puede mezclar dimensiones sin considerar los límites establecidos por Dios. Esta mentalidad permanece viva en muchas ideologías modernas, en prácticas espirituales que prometen divinidad sin arrepentimiento, poder sin sumisión, iluminación sin santidad. El espíritu de los Nefilim, aunque sus cuerpos han sido destruidos, todavía influyen en los sistemas, religiones, filosofías e incluso culturas que exaltan la fuerza, el dominio y el ego sobre todo. Y lo más impactante es que, según algunas antiguas tradiciones espirituales, los espíritus Nefilim no se levantaron o se fueron al infierno de inmediato. Debido a que son una mezcla de carne y espíritu, se quedaron deambulando por la tierra. Y esa es precisamente la teoría de que los demonios que hoy oprimen, intenta e influyen en la humanidad hoy. Ritos desinvernados del Nefilim, espíritus sin cuerpo, buscar vivienda, llevar odio por la creación humana y el deseo de continuar el plan de corrupción iniciado por sus padres, los vigilantes. Conocen al hombre porque nacieron del hombre, conocen el cielo porque vinieron de seres que lo habitaron, y es esta combinación la que los hace tan peligrosos. Todo esto muestra que el Nefilim no es un detalle oscuro de un texto antiguo. Son piezas centrales en la guerra espiritual que se desarrolla hasta el día de hoy. Ellos son los que representan la rebelión que se ha convertido en carne. Ellos son los que llevan la esencia del orgullo que rompió el cielo.
Ellos son los que nos recuerdan que cada intento de mezclar lo que es santo con lo que es impío termina en el juicio. Y es por eso que necesitamos hablar de ello. Necesitamos entender esta historia, porque permanece vivo, activo y a menudo sutilmente presente hoy. Si llegaste aquí y esta revelación te habló, dime en los comentarios: ahora entiendo quiénes son los Nefilim, o estoy empezando a ver el origen de la guerra espiritual. Deje su comentario ahora mismo. Esto no solo fortalece esta comunidad de búsqueda, sino que también envía una señal al mundo espiritual. Está despertando. Después de comprender la presencia del Nefilim como resultado de una mezcla prohibida entre los seres espirituales y los humanos, no podemos evitar la necesidad de retirarnos aún más en el tiempo para comprender qué realmente iluminó la primera mecha de la guerra espiritual que cruza las generaciones. Porque antes de que la tierra esté contaminada, antes de que los vigilantes descendieran, antes de la creación del hombre, algo sucedió en lo invisible. Y lo que sucedió fue nada menos que la primera rebelión, la ruptura inicial, la semilla del trastorno espiritual que se bordeó de la oscuridad. Esta rebelión comenzó con una actitud que, en esencia, parece simple, pero lleva en sí mismo el veneno más antiguo del universo, el orgullo. Dentro de la estructura celestial creada por Dios había orden, jerarquía, belleza y propósito. Entre los muchos seres espirituales creados para servir al Creador, había uno que se destacaba, un ser de luz, glorioso, dotado de inteligencia, belleza y autoridad. Según las descripciones antiguas conservadas en las Escrituras, especialmente en los pasajes de Ezequiel e Isaías, este ser se conocía como Lucifer, el portador de la luz. Fue ungido como un querubo protector, caminó en medio de las piedras de fuego, estaba presente en la montaña sagrada de Dios y fue creado perfecto en sus caminos, hasta que Él fue iniquidad en él. ¿Y qué iniquidad fue esa? No era un pecado visible, no era un acto externo. Fue un pensamiento silencioso, una inclinación interna, un deseo sutil de exaltarse por encima de lo que se le dio. Orgullo nació cuando Lucifer comenzó a mirar a sí mismo en lugar de contemplar solo la gloria de Dios. Vio su propia belleza, su sabiduría, su brillantez y comenzó a preguntarse: ¿por qué no yo? ¿Por qué no mi trono sobre las estrellas de Dios? ¿Por qué no sentarse en los lados norte? ¿Por qué no ser el mismo como el Altísimo? Estas preguntas, cargadas de vanidad y ambición, fueron la chispa del caos. Este orgullo, una distorsión del libre albedrío, generó la primera rebelión consciente dentro del reino espiritual. No fue una falla del sistema, no fue un error de creación. Dios creó seres libres, y donde hay libertad existe la posibilidad de elección. Lucifer eligió rebelarse, él eligió poner el yo en lugar de tú, y eso fue suficiente para rasgar los cielos. No estaba solo. Su influencia se extendió, su voz sedujo, su argumento convencido, y una tercera parte de las estrellas del cielo, una expresión que muchos interpretan como un tercio de los ángeles, fue arrastrado con él en esta revuelta contra el Creador. Lo que sucedió en ese momento fue más que una división. Fue una ruptura cósmica, una fractura en la eternidad. La luz estaba separada de la oscuridad. Los fieles permanecieron junto al trono. Los rebeldes cayeron, pero no solo cayeron hacia el espacio. Cayeron en el propósito, cayeron en esencia, llegaron a existir como oponentes, no más servidores. Comenzaron a operar en oposición, ya no en adoración. Y es de este momento que el término Satanás comienza a tener sentido. El oponente, el que acusa, que se opone a la voluntad de Dios. Esta caída no fue solo el exilio de un ser, sino el nacimiento de una estructura espiritual paralela y antagónica, impulsada por la rebelión y sostenida por las mentiras.
Lucifer, ahora caído, no ha perdido su inteligencia, ni su belleza, ni su habilidad para influir. Simplemente perdió la santidad. Y con eso, todo lo que debía usarse para la gloria de Dios se usaba para combatir esta gloria. Se convirtió en el padre de las mentiras, el acusador de los hermanos, que actúa detrás de las cortinas de la historia humana, distorsionando la verdad, seduciendo mentes, manipulando corazones. Fue esta rebelión la que abrió el espacio espiritual para otras caídas. Cuando los vigilantes descendieron, no inventaron desobediencia, siguieron un ejemplo anterior. El espíritu de la rebelión ya se había manifestado. El patrón ya había sido inaugurado. La propuesta de cruzar los límites impuestos por Dios ya era conocida. La transgresión, por lo tanto, no comenzó con el Nefilim, comenzó con el orgullo silencioso de un querubín que deseaba ser adorado. Y desde ese momento, la historia espiritual de la creación estuvo marcada por un conflicto eterno entre la luz y la oscuridad, la sumisión y la exaltación propia, el reino de Dios y el reino de la oscuridad. Y esta guerra no es simbólica, ella es real. Está sucediendo ahora, en las dimensiones invisibles, en las decisiones que tomamos, en ideas que circulan, en los valores que se transmiten. La batalla entre el reino de la luz y el imperio de la oscuridad fue provocada por la caída de Lucifer e intensificada con cada generación. Y es por eso que Jesús, cuando llegó a la tierra, no solo predicó el Evangelio, confrontó demonios, rompió maldiciones, espíritus expulsados, desenmascaró mentiras, porque estaba tratando con un imperio espiritual que ya existía antes del Edén. Y lo que todo lo asusta es darse cuenta de que este imperio no actúa explícitamente, lo disfraza de luz, utiliza religión, política, cultura, ideologías. Él seduce con lo que suena bien, que suena guapo, que está cubierto de sabiduría humana, pero que dentro lleva el mismo veneno que corrompió el corazón de Lucifer. Puedes ser como Dios. Este discurso tan viejo, tan sutil, es el mismo que usó Eva en el jardín y continúa utilizando hoy, disfrazado de empoderamiento espiritual sin santidad, buscar conocimiento sin obediencia, sin la religiosidad de la transformación. Todo esto nos lleva a comprender que la rebelión no fue un evento, sino el comienzo de una resistencia espiritual contra Dios que aún está en marcha. Y la humanidad se insertó dentro de este escenario, no por casualidad. El hombre fue creado a imagen de Dios, no solo como una criatura, sino como representante. Y eso es exactamente lo que el enemigo odia, porque cada ser humano que se conecta con el Creador en verdad y espíritu representa una afrenta a su caída. Cada persona redimida es un recordatorio de que el plan de Dios triunfará. Y ahora, después de todo esto, quiero saber de ti. Si esta revelación hablaba a su espíritu, comenta aquí: entendí el origen de la guerra espiritual, o el orgullo era el comienzo de la caída. Estas frases activan el compromiso y muestran que usted es firme en este viaje de descubrimiento. Ahora que entendemos cómo el orgullo espiritual da lugar a la primera rebelión en el cielo y cómo este acto de exaltación personal ha desencadenado una guerra eterna entre la luz y la oscuridad, inevitablemente nos lleva a considerar una posibilidad de que desafíe los límites de la comprensión tradicional. La tierra puede no haber sido el escenario inicial de la creación del hombre, sino la etapa de un reinicio después de un juicio que alcanza las civilizaciones antes de la nuestra. Sí, hay una hipótesis audaz, respaldada por interpretaciones místicas y revelaciones rabínicas muy antiguas, lo que sugiere que Adán no fue el primer ser racional en habitar este mundo. Antes de él, otras formas de vida, espirituales o físicas, ya habían existido y fueron destruidos.
Esta teoría, por extraña como puede parecer a primera vista, está oculta en detalles sutiles en las Escrituras. Especialmente cuando observamos con los ojos espirituales el intervalo entre Génesis 1:1 y 1:2. Ese momento de silencio donde la creación, que debería ser perfecta, de repente parece forma y vacía, cubierta de oscuridad y con el Espíritu de Dios colgando sobre las aguas del abismo. Algo está fuera de lugar. Y este algo bien puede ser el eco espiritual de la destrucción de una época anterior, una civilización que ya había ocupado la tierra y que por razones espirituales muy graves tuvo que ser aniquilada. Muchos maestros antiguos del judaísmo, especialmente dentro de la tradición mística de la Kabbalah, enseñan que Dios creó y destruyó mundos antes de crear este. Esta declaración, que a primera vista suena simbólica, se toma en serio en interpretaciones más profundas, donde los mundos pueden entenderse no solo como realidades paralelas o dimensiones espirituales, sino también como etapas anteriores de la Tierra, habitadas por seres conscientes que no cumplieron con los propósitos divinos. Fueron juzgados, y sus historias se perdieron en el abismo que precedió a la luz. Y si reflexionamos sobre Isaías 45:18, donde se escribe que Dios no creó la tierra para estar vacía, pero para estar habitada, percibimos una contradicción intencional con Génesis 1:2. Si la tierra fue creada para estar habitada, ¿cómo parece desordenada, vacía y cubierta de oscuridad? La respuesta más reveladora es que algo lo hizo así. ¿Y qué podría haber causado esta destrucción? Pero una rebelión, un pecado colectivo, una desviación espiritual tan profunda que Dios decidió borrar las pistas de esta creación anterior. Las posibles humanidades preadámicas, podrían haber sido físicas, espirituales o incluso híbridas. Los seres que habitaban la tierra en una condición diferente de la actual, tal vez dotadas de inteligencia, poder y libre albedrío, pero que, como Lucifer, eligieron el camino de la exaltación, la desobediencia, la corrupción. Y tal como lo harían los vigilantes más tarde, cruzaron los límites espirituales que nunca deberían haber sido superados. El resultado: un juicio tan absoluto que no hay piedra en piedra, solo un planeta en ruinas espirituales, con la esperanza de ser visitada nuevamente por la palabra creativa de lo más alto. Este posible ciclo de creación y destrucción también se hace eco en los antiguos proverbios rabínicos, como el que dice: Dios ha creado y destruido muchos mundos antes de crear este. Y si bien no es posible determinar cuántos fueron o cómo eran exactamente estas creaciones, el hecho de que hay registros espirituales que apuntan a las edades antes de los Adamics debería ser suficiente para despertar el hambre de revelación. El mundo, como lo sabemos, puede ser una reconstrucción sagrada de algo que se ha arruinado ante nosotros, y eso pone al ser humano en una posición mucho más compleja de lo que piensas. No somos solo criaturas que viven la primera fase de una creación. Somos agentes conscientes dentro de una larga historia de errores y reembolsos, cae y se reinicia. Y eso lo cambia todo. Cambia la forma en que leemos Génesis. Cambia nuestra percepción del Edén. Porque si Edén se plantó después de un evento cataclísmico anterior, entonces es un jardín de restauración, no solo de origen. También cambiamos a medida que vemos el papel del hombre, porque entendemos que la humanidad se ha insertado en un campo espiritual ya cargado de historia, disputas invisibles, viejas decisiones que aún resuenan en los cielos y la tierra. Y no es esa la razón por la cual el enemigo ya estaba allí en el jardín, listo para probar, listo para cuestionar, listo para seducir, porque él ya conocía la tierra, ya había operado allí, tal vez no entre los hombres, sino entre otros seres que vinieron antes.
Estas posibles humanidades preadámicas también podrían estar relacionadas con figuras espirituales que luego se confundirían con mitos, leyendas, deidades antiguas. Las civilizaciones como Atlantis, mencionadas en varias culturas, pueden ser restos distorsionados de recuerdos colectivos de una época que precedió al hombre, una era de poder, conocimiento e inevitablemente destrucción. No hay forma de decirlo con certeza, pero los paralelos son espiritualmente impresionantes, porque lo que todas estas historias antiguas tienen en común es el colapso, la caída, el juicio, y lo más impresionante es que estas civilizaciones anteriores podrían haber dejado rastros espirituales aún activos, influir en sistemas, estructuras de poder, linajes espirituales corruptos. ¿Son estas las raíces de algunas manifestaciones ocultas modernas? ¿Serían estas las semillas de error que aún actúan contra la verdad divina? El hombre moderno, incluso sin saberlo, sigue luchando contra los ecos de un pasado espiritual que fue borrado, pero no olvidado. Estas preguntas, aunque incómodas, deben hacerse, porque nos llevan a una comprensión más madura de las Escrituras. Dios no tiene miedo de que investiguemos. Él esconde la gloria para que Kings lo descubra. Y si estás aquí leyendo y observando ese punto, es porque sientes, como yo, que hay más que revelar, que hay historias no listadas, recuerdos ocultos, registros espirituales que han sido silenciados no por casualidad, sino porque llevan un poder transformador a aquellos que se atreven a buscar. Y eso es exactamente por qué quiero saber sobre ti ahora. ¿Has oído hablar de la posibilidad de civilizaciones antes de Adán? ¿Tiene sentido esto con todo lo que estás aprendiendo aquí? Comenta aquí. ¿Había algo antes de Adán? O quiero entender las edades olvidadas. Tu comentario es un paso espiritual. Es una declaración de búsqueda. También ayuda a este contenido a comunicarse con otras personas que necesitan despertarse. Ahora que nos sumergimos en las posibles existencias antes de la creación de Adán, las capas ocultas de la creación y las rebeliones espirituales que precedieron a la humanidad, surge una pregunta inevitable y profundamente inquietante. ¿Por qué estas verdades, con tanto peso espiritual, se han ocultado? ¿Por qué fueron eliminados, silenciados, ignorados o etiquetados como apócrifos, heréticos o peligrosos? Y lo más importante, ¿quién se beneficiaría de este silencio? Si hay una verdad que libera, como enseñó Cristo mismo, ¿por qué se tomó parte de esta verdad de las manos de la gente? La respuesta, aunque compleja, comienza con un principio espiritual que se repite desde el Edén. El enemigo teme a la revelación, no teme a la religión organizada, no teme las estructuras humanas disfrazadas como espiritualidad. Él teme el despertar. Temores cuando los hijos de Dios comienzan a darse cuenta de que hay más, que hay capas ocultas, que hay misterios que fueron borrados deliberadamente de las páginas principales de la historia espiritual de la humanidad. Porque cuando alguien comienza a buscar, cuestionar y cavar, aborda el propósito, la identidad, la guerra y la misión espiritual que lleva. Durante siglos, el acceso al conocimiento ha sido controlado. Las Escrituras, durante mucho tiempo, fueron leídas e interpretadas solo por una élite religiosa que determinó lo que la gente debería saber y lo que debería considerarse prohibido. Textos como el libro de Enoc, los Jubileos, el antiguo Apocalipsis y muchos otros documentos espirituales que hablaban de mundos anteriores, ángeles caídos, batallas celestiales y linajes híbridos, se eliminaron deliberadamente, y la justificación dada siempre fue la misma: preservar la fe. Pero eso era correcto. Lo que vemos, de hecho, es que la ocultación de estas verdades sirvió mucho más a controlar que la fe. Porque cuando una persona común entiende los antecedentes espirituales de la humanidad, se despierta.
Cuando entiende que la tierra estaba marcada por guerras invisibles, ese hombre fue colocado en un escenario de conflicto cósmico, de que hay cepas espirituales en disputa desde el principio. Deja de aceptar explicaciones superficiales. Detiene el contenido con dogmas que suenan hermosas, pero esconde un pasado sagrado enterrado en siglos de censura religiosa. No estamos diciendo que todo se haya hecho con mala intención. En muchos momentos de la historia, Fear hablaba más fuerte. El miedo a confrontar doctrinas consolidadas. El miedo a dividir a la gente. El miedo a lidiar con las revelaciones que podrían sacudir lo que se enseñó como absoluto. El miedo a perder el control. Pero el hecho es que detrás de todas estas capas de silencio había algo más. La manipulación espiritual de la verdad por quienes conocían el poder que tenía. Porque una verdad asequible se transforma. Una verdad oculta encarcelada. Y esta prisión fue alimentada durante siglos. Lo más impresionante es darse cuenta de que muchos de los textos considerados peligrosos para la fe fueron leídos, respetados e incluso utilizados por hombres de Dios en los primeros siglos de la Iglesia. El propio libro de Judas, por ejemplo, hace referencia directa al libro de Enoc. Esto nos muestra que en un momento estas verdades eran parte de la comprensión espiritual de la Iglesia primitiva. Pero algo ha cambiado, algo se decidió detrás de escena. Y estos registros simplemente fueron eliminados, archivados, rechazados, como si el pueblo de Dios no estuviera preparado para conocer las raíces más profundas de su propia historia. Y aquí, otra capa se revela: censura institucionalizada. Durante siglos, los consejos se reunieron para decidir qué entraría o no en las Escrituras. Los hombres se sentaron en la mesa para determinar qué debe o no considerar el mundo como una palabra inspirada. Y, por supuesto, en este proceso, muchos textos que hablaban de dimensiones espirituales más complejas, el origen del mal, los ángeles que pecó, los gigantes, las civilizaciones anteriores, fueron anuladas, no porque estuvieran equivocados, pero porque eran demasiado peligrosos para un sistema que quería uniformidad, un sistema que quería más control que profundidad, más obediencia institucional que la revelación personal. Y este modelo de control permanece hoy. Todavía hay voces que desalientan cualquier intento de ir más allá. Esa etiqueta como herejía todo lo que desafía lo que se enseñó, que llaman teoría, lo que de hecho es entre las líneas de la palabra. Pero la verdad, la verdadera verdad, no necesita protección. Ella no teme la investigación. Ella no está ofendida por la sincera duda. Por el contrario, se revela a aquellos que tienen el coraje de pedir, buscar, excavar los tesoros ocultos de la sabiduría espiritual. Por lo tanto, esta generación se está levantando. Una generación que ya no acepta la mitad de las verdades. Eso no está satisfecho con las respuestas listas, quien no tiene miedo de bucear. Lo que comprende que si se han ocultado algunos textos, es porque hay algo en ellos que el mundo espiritual de la oscuridad quiere mantener bloqueado. Y este algo es a menudo la clave para comprender lo que estamos viviendo hoy. La batalla invisible. Los ciclos de destrucción, la confusión espiritual, el avance del engaño, el regreso de las prácticas ocultas disfrazadas de luz. ¿Alguna vez te has detenido para pensar que quizás los grandes avivamientos espirituales provienen precisamente de esta sed de revelación real? Quizás Dios es, nuevamente, liberar el acceso a textos, recuerdos, códigos y realidades que durante mucho tiempo han sido selladas. Que tal vez el Espíritu está creando canales como este para reavivar lo que el sistema intentó borrar. Si esto tiene sentido para ti, es porque te llaman, porque hay un despertar, y eres parte de eso.
Y ahora que entiendes que parte de estas verdades se han ocultado por el miedo, la censura o la manipulación espiritual, quiero saber, ¿sientes que fuiste engañado? ¿Sientes que la verdad estaba a tu alcance, pero te estaba oculta? Escriba aquí en los comentarios, quiero acceder a lo que fue silenciado, o suficiente de las medias verdades. Estas frases no solo activan el algoritmo, sino que liberan una declaración espiritual de que no estás aquí de paso, sino que estás aquí para buscar. Si has llegado aquí, es porque algo dentro de ti está despertando. Y sé que este video no cayó en tu camino por casualidad. Sientes que hay más por revelar, y si te quedaste conmigo hasta el final, ya es parte de este viaje de descubrimientos profundos. Entonces, haga lo siguiente, se suscribe ahora en el canal porque todavía tiene mucha más revelación. Activa la campana para no perder nada. Cada video es una clave espiritual. Y si llegó hasta el final, comente a continuación, quiero acceder a lo que fue silenciado. Escribe esta frase. Esto muestra que usted es consciente, buscando, conectado con el propósito del canal y la verdad que el mundo ha tratado de esconderse durante siglos. Y no salgas sin irse porque ayuda a este video a llegar a más personas que, como tú, están listas para ir más allá de la superficie. Ahora haga clic en el siguiente video que aparece en la pantalla, porque es la continuación directa de este misterio, y lo que encontrará puede cambiar todo lo que ha escuchado sobre el mundo espiritual. Ve allí, te espero allí.